Misterios en el octógono. El año 1921, marcado por convulsiones sociales y políticas en España, fue testigo de un trágico suceso en el Cortijo de los Libros. En este apartado rincón de la campiña cordobesa, la vida de un jornalero y la de un aperador se cruzaron de manera fatal. Un simple desacuerdo laboral, enmarcado en una sociedad rural caracterizada por las jerarquías rígidas y las condiciones laborales precarias, desencadenó una espiral de violencia que culminó en un asesinato, del que te damos cuenta en los próximos minutos. José Manuel, con respecto a las circunstancias y la historia de este espinoso crimen, ¿cómo influyeron las condiciones laborales de la época, caracterizadas por esa explotación y desigualdad en la dinámica entre el aperador y el jornalero, y en el desenlace fatal? Bueno, pues hay que decir que había mucha tensión, había mucha presión sobre los jornaleros, tanto sobre Francisco Galán Correa como con el jornalero José María Cantero, el mulo, que siempre estaban peleándose y enzarzados en disputas profesionales, laborales, y eso hacía que la autoridad del aperador, que era Francisco Galán, el Correa, pues generaran ese clima de resentimiento tan evidente entre ambos. Y hay que decir que para comprender todo esto es necesario saber las condiciones laborales de ese siglo XX, de principios del siglo XX, especialmente en el ámbito rural, porque estaban marcadas con una profunda desigualdad y explotación. Se explotaba a la gente, y esas circunstancias jugaron un papel crucial en la dinámica que tenía el aperador y el jornalero, y en última instancia el desenlace final que iba a tener todo esto. Como te comentaba, hay un momento en el que la sociedad rural de la época se caracteriza por una jerarquía social muy marcada. El aperador, por ejemplo, era encargado de las labores agrícolas, ocupaba una posición de superioridad con respecto al jornalero, y esa diferencia de estatus podía generar tensiones y también resentimientos, especialmente cuando son trabajadores que estaban explotados. Yo esto lo subrayo porque es que era lo que te daba la época. Los jornaleros estaban sometidos... Eso de la explotación me parece que ha cambiado un poco. No, ha cambiado poco, la verdad. Hoy, Sí. hay que ver a lo que, por ejemplo, le pagan la fruta a los agricultores y a lo que se vende luego en un mercado, que también es una forma de explotar, Exacto. Y dicen, no, es que los intermediarios, pues que ganen menos los intermediarios, mire usted, así de claro. Lo que no podemos hacer es esa desigualdad que se ha creado de otra forma en una sociedad capitalista. Sí, bueno, pero yo me refiero a los jornaleros. Sí, los los que jornaleros trabajan por un salario... Sí, irrisorio. Entonces eso ha cambiado poco. Ha podido cambiar la vida, pero lo que no cambia son los sueldos bajos. Y luego las opciones laborales que tenían las propias personas eran muy limitadas. Había una dependencia económica de los grandes propietarios que les otorgaba el poder absoluto ya no solo sobre el trabajo, sino casi sobre sus vidas.
Luego, la situación de precariedad que tenían, que podían generar mucha frustración y desesperación, y aumentaba la probabilidad de que hubieran conflictos. También faltaban derechos laborales, había ausencias de mecanismos de protección social, especialmente contra los abusos de poder de los patrones. Hay una película que son Los Santos Inocentes, que bueno, os sonará, y si no a nuestros oyentes yo se la recomiendo, que refleja muy bien esa situación, ¿eh? Y claro, en ese contexto, cualquier desacuerdo, el menor, podía desencadenar rápidamente en un ataque de violencia, que era lo que les ocurría tanto al Correa como posteriormente las peleas que tenía con el Mulo, que eran muchas peleas, disputas constantes, tensión acumulada, confrontaciones muy serias entre ambas personas, que hacían que el resto de jornaleros que estaban en torno a ellos le dijeran aquello de vais a acabar muy mal, ¿eh? Y la discusión generaba que en el caso concreto del crimen de los libros, pues fue una discusión inicial entre ambos, que fue el desencadenante de un conflicto más profundo que generaba y estaba generado por esas desigualdades sociales de uno que estuviera sobre el otro. Falta de respeto por parte del aperador hacia el jornalero, la situación de injusticia por parte de este último que vivía, y todo ello era una hostilidad tremenda que hizo que surgiera un ataque de agresividad, de impulsividad, producto de la frustración, de la desesperación acumulada, y que se generara este terrible crimen. Como te comentaba, condiciones laborales duras, explotación, desigualdad, caldo de cultivo tremendo para personas que estaban en el campo, que muchas veces no había una cultura de diálogo, sino había una cultura de violencia, de ataques de violencia, y eso, bueno, podía tener consecuencias realmente devastadoras cuando dos personas se enfrentaban. Hay personajes realmente llamativos en esta parte de la crónica negra cordobesa, Jesús, profundizando un poquito más en las peculiaridades de la personalidad de ambos hombres, el Mulo y Correa, que podrían haber contribuido a la escalada de la violencia, que no sé si existían tensiones previas entre ellos, aparte de lo que ha comentado José Manuel. Bueno, posiblemente sí. Lo que pasa que hay que hacer hincapié y enfatizar el año del cual estamos hablando, 1927. O sea, la información que hay hasta la actualidad es poca. Ha trascendido más por el boca a boca, por la información de antiguos vecinos de la localidad. En fin, documentos sí hay, lógicamente documentos oficiales, pero no hay una investigación sociológica o psicológica que demuestre existían ciertos patrones que puedan corresponderse incluso a patrones actuales dentro de la criminalística. Pero sí sabemos por las decisiones que tomaron uno y el otro que posiblemente había una impulsividad en el Mulo. ¿Por qué? Abandona el trabajo, regresa, pero regresa para golpear a Correa. Eso sugiere que puede ser una persona muy impulsiva. Me voy, rumio, medito lo que quiero hacer porque estoy a un nivel ya de cabreo extremo y vuelvo para ejecutar mi venganza de una forma que, bueno, es bastante violenta, como hemos visto. Luego puede haber una alta dosis de resentimiento, y esto sí entronca un poco con la situación de la sociedad de aquella época que decía José Manuel, esa explotación laboral que existía en el campo, y que había jornadas casi de sol a sol, y en algunos casos no había cobro, o el cobro era ni
mucho menos el que se había prometido, cuando lo había, y te conformas con eso y te aguantas y te vas para casa. Eso hacía que hubiera un gran resentimiento hacia aquellas personas que eran los potentados, a los que realmente tenían el dinero, los que tenían el poder, y el resto del pueblo pues estaba verdaderamente resentido. Luego, un sentido de injusticia. Un apodo como el mulo se puede considerar de dos formas distintas. Bien porque sea una persona que hace un trabajo desaforado con gran esfuerzo y que realmente pues tiene una fuerza considerable, o bien algo peyorativo, un insulto. Un mulo como animal, como persona con pocos conocimientos, como alguien que no tiene dos deditos de frente. Entonces, si lo tomamos de la segunda forma, pues tenemos otro elemento más para poder introducir dentro de ese condicionamiento que podría tener el mulo como justificación para aceptar este golpe y acabar con la persona de Correa. También el autoritarismo. El Correa era un aperador, no era el capataz, pero sí tenía un cierto poder. Y ese carguito intermedio, había veces que se lo tomaban como si fuera incluso superior al capatazo, quién sabe, cercano al mismísimo terrateniente de la finca. Y eso hacía que el resto de los trabajadores pues le tuviera cierto... a los operadores me refiero, le tuviera cierto resquemor. Oye, si tú eres simplemente un pasito más que yo, ¿cómo que vienes aquí a mí a ordenarme, a decirme a tal? No es lo mismo alguien que ya está un escalafón mucho más arriba, el terrateniente, o un poquito más abajo, el encargado de finca, el mozo de finca, pero es que este era un medio carguito por encima del mulo, no tenía más. Es importante destacar que todo esto son hipótesis, porque, repito, no tenemos documentos que afirmen que estos condicionantes formaron o jugaron un papel importante en el crimen, pero todo apunta que puede ser bastante preciso ese análisis psicológico del mulo, que podría haber llevado, psicológico y condicional, que podría haber llevado a que cometiese ese crimen contra la persona de Correa. Mencionabais al principio la béstola. ¿Por qué se eligió como arma? ¿Tenía alguna simbología o significación este instrumento en el contexto rural y laboral, José? Que hay que decir que es un tipo, yo no sé si sabéis, ¿la habéis visto alguna vez? Es como una asada, como un hacha, pero que no es un hacha, es una herramienta de labranza, ¿no? Por hacer una descripción muy vaga. Hecho, cuando preparaba, digo, se habrá equivocado y se refiere a la pistola, y entonces, claro, vi que era un elemento de... Eso es como cuando, por ejemplo, agrícola, en Los Galindos decían, lo mataron con el pajarito, ¿no? Y tú dices, el pajarito, y el pajarito es otra herramienta, ¿no? Tienen esos nombres así. Como comentábamos antes, se utiliza un útil de labranza para cometer el asesinato, y no fue casual, porque es un instrumento muy común en labores agrícolas, que tiene un contexto porque es una herramienta que es un símbolo de autoridad, pero también de poder. Entonces el aperador, al portarla, ejercía un control sobre las labores agrícolas y sobre los trabajadores a su cargo. Para colmo, al ser una herramienta que se utiliza para dirigir y controlar animales de tiro, se convertía en una extensión del brazo del trabajador, y en ese sentido el golpe asestado con ella podía interpretarse como una manifestación de fuerza o de dominación, que también es un contexto también de oportunidad. Era lo que tuvo más a mano, la familiaridad con el instrumento, la disponibilidad en ese momento, que la convirtieron una herramienta en un arma, porque es un acto violento y evidentemente pega con la fuerza, vinculada al trabajo
pero que también tiene diferentes interpretaciones que se le pueden dar, como por ejemplo el tratar de reducir a la víctima con un objeto tan contundente, fruto de la ira, donde el agresor se deshumaniza, donde el uso de la béstola es un objeto asociado con el trabajo y con la tierra y puede subrayar precisamente esa desigualdad. Y para el jornalero podía representar una forma de impotencia ante la situación que tenía, utilizarla como desafiando la autoridad de lo establecido, un acto de rebelión. Y bueno, la elección era algo de esta herramienta que no fue arbitrario, evidentemente. Es un instrumento que, como veis, está cargado de simbolismo, también de oportunidad, y que revela las profundas raíces sociales y psicológicas que también tiene. Pero bueno, todo eso son como explicaciones o relaciones que puedan hacer después de... Pero ¿tú crees que a la hora de llevar a cabo el crimen coge esa herramienta diciendo tiene esta simbología? No, y menos cojo esta y no otra porque esta es la que comentaba antes, porque hay un vínculo que es el vínculo de la oportunidad, es lo que estaba allí. Claro. Es lo que estaba allí, que luego indudablemente si tú ves al tío que va con el palito todo el día detrás tuya, con la béstola dándote, o tú coges y dices, ahora yo te voy a matar con la béstola, mira tú qué gracia, ¿no? Y tiene ese aire de venganza y de oportunidad que comentaba. Y luego tiene toda la carga simbólica que le queramos dar. Pero fue porque era la que estaba a mano. Si hace un palo allí en una roca a la vera, pues le pega un leñazo en la cabeza y lo de allí. Jesús, ¿existen testimonios de otros trabajadores del cortijo que puedan aportar más luz sobre los hechos? Y además del arma, ¿qué otras pruebas materiales se utilizaron en el juicio? Bueno, vamos a los testigos. Posiblemente habría alguno de ellos, pero los testimonios eran un poco vagos, teniendo en cuenta que había ocurrido un crimen con alguien que era pues cercano a ellos, y que la injusticia de aquellos tiempos hacía que cualquier persona que pudiese hablar más de la cuenta fuera también implicado en el mismo, metido en el mismo saco. Bien, si este, que es un simple trabajador, un simple jornalero, ha matado a alguien que tiene un cargo por encima de él, y llega otro diciendo yo lo he visto todo porque le dijo tal, porque le dijo cual, el miedo a las represalias podía hacer que las personas se mostraran como testigos abiertos y se implicasen en declarar ante algo que había ocurrido, más teniendo en cuenta que, repetimos, la persona que fue ajusticiada, que en este caso que fue asesinada, no era tampoco un altísimo cargo dentro del organigrama del cortijo, era un pasito más de un jornalero, nada más, no era ni un capataz ni un terrateniente, no, era un pasito más. Entonces era alguien que todavía, a pesar de tener su diferencia, era cercano a los obreros, y entre ellos pues como que había un cierto trato, un cierto acuerdo de no agresión, y por lo tanto no había unas declaraciones como tales. Tampoco hizo falta muchos testigos en vista de lo que ocurrió. El arma estaba en la escena del crimen, correspondía a las heridas del finado con el arma, el asesino se declaró confeso. Había un poquito más. Sí, se hicieron algunas preguntas sobre si había algún ambiente de riñas entre unos y el otros. Sí, algunos jornaleros dijeron, bueno, de vez en cuando había bromas que nos gustaban. Una forma de decir, pues sí, había agresión. Lo que pasa que en aquella época hay que entender un poco cuáles eran las declaraciones de los jornaleros de aquella época, que todavía en nuestra Andalucía profunda hay algunas personas que dicen las cosas con ambigüedades para intentar no herir susceptibilidades.
Entonces no es lo mismo decir, sí, estos dos se llevan a las riñas y vamos, no llega a las manos de milagro, que decir, bueno, algunas que otras bromas ya había de mano, pero el uno y el otro no se llevaban bien por estas bromas. Es que se daban tela y podía acabar mal la cosa. Pero, y bueno, y otra más, los intereses personales, claro, ya cuando un obrero o un jornalero veía que había ocurrido ese crimen, pues su cabeza empezaba a lucubrar un poco y decir, ostras, ¿habría algo más detrás de todo esto? ¿Qué puede haber escondido? ¿Por qué con esta hazaña volvió el mulo, y le dio al Correa? Claro, ya empieza a pensar un poco, empieza la mente a divagar, en una época también de oscurantismo, de muchas cosas guardadas, muchas cosas ocultas, y algún que otro jornalero pensó, a ver, si esta gente va a tener algún tipo de trato por fuera de, y si yo entro aquí, va a haber una especie como de mafia que me va a trincar a mí, va a decir, vete tú para acá por largar el pico, decir lo que no tienes que decir. No, yo me quedo totalmente al margen de todo eso. Con lo cual, con la inspección ocular del crimen, la Guardia Civil hizo una inspección ocular y la verdad que todo cuadraba con el testimonio en este caso, del culpable, declarado confeso, y de cómo encontraron el cuerpo ya sin vida. La vestimenta del acusado, pues se encontró una gran cantidad de manchas de sangre, y si no había estado una matanza ni había muerto ningún animal, estaba allí, ese no era irrefutable. Y bueno, la información pues era del todo detallada y precisa en cuanto a lo que había. No hacía falta más, desde luego, no hacía falta mucho más en este crimen, estaba todo bastante claro. La noche más hermosa con Pilar Muriel. José, ¿cómo afectó este crimen a la comunidad del Cortijo y a las relaciones laborales en la zona? ¿Se produjeron represalias o cambios en las prácticas laborales tras el suceso? Bueno, nada nuevo bajo el sol, porque realmente cuando ocurría esto, te puedes imaginar que incidentes entre gente del campo ocurría casi a diario. Nunca se daba un caso de muerte, evidentemente. Pero sí es verdad que no era inusual, al revés. Y el crimen del Cortijo hizo que las dinámicas laborales en la zona se estuvieran más atentos, porque en un entorno rural, con las características sociales de la época, podían generar todo lo que eran desconfianza, incluso más pausas en los trabajos. Entonces, un crimen violento, en un entorno como en el que nos encontramos en el campo, genera conmoción y miedo, porque daba una sensación de inseguridad que podía haberse extendido más allá de los límites del Cortijo, es decir, a otras explotaciones agrarias. Pues fulanito se ha cargado al otro, le ha pegado un leñazo en la cabeza y la dejado en el sitio porque tenían pelea, porque lo trataban mal, y el que tiene ese cargo en otra plantación, en otro campo, puede decir, mira que si a uno de estos le da por ahí, también me hacen a mí lo mismo. Entonces había un clima de desconfianza. El crimen también polarizaba lo que eran las opiniones en función de, no era lo mismo como lo veía el trabajador del campo que como lo veía el señorito. El señorito era una cosa que había pasado y a él le daba sin cuidado, le traía sin cuidado. Pero a los jornaleros entre ellos sí lo veían como una tragedia y decían aquello de poco ha pasado. Es decir, que todavía podía pasar más cosas. ¿Qué pasó tras ese suceso? Que el Cortijo de los Libros quedó estigmatizado en el sentido de que se asoció
a la violencia y a la muerte, a la tragedia, como ocurrió, por ejemplo, en Los Galindos. Es decir, ya decir Los Galindos... Estaba pensando precisamente claro, en ello. Decir Los Galindos es muerte. Sí, pues eso fue una barbaridad. Eso fue una barbaridad, una atrocidad. Pero y esto, ahí sí fue que lo que pasó llegó hasta el extremo, ¿no? Mientras que... Y esto fue, bueno, pues una riña que venía precedida de otras muchas riñas y acabó de la peor forma posible. Claro, el impacto en las relaciones laborales, ¿en qué se tradujo? Una mayor vigilancia por parte de los administradores de la finca, de los propietarios, que no querían riñas entre trabajadores porque se perdía el tiempo, lo que querían era que trabajaran. Presión para mejorar las condiciones por parte de aquellos que trabajaban en el campo, que empezaban a alzar la voz para reivindicar todo lo que eran cambios más reales, más duraderos, que normalmente se reducía a cobrar un poco más y trabajar un poco menos, teniendo en cuenta que había jornadas de trabajo que podían llegar a ser de 14 horas. Es decir, trabajar un poco menos a lo mejor eran 13 horas y media, pero ya se consideraba un avance. Mayor control social, en el sentido de que en las zonas rurales, para prevenir futuros incidentes de violencia, había una mayor presencia de lo que eran la autoridad. ¿Qué más? Represalia contra los trabajadores. Había personas que se empezaban a agrupar para reivindicar, y como las reivindicaciones no gustaban, esto suena a sindicato, los sindicatos nunca gustan las reivindicaciones. No, pero sin embargo son necesarias, porque si no... Hay que mejorar siempre. Claro, hay que mejorar, si no... Para todos. Yo no voy a jugar ahora... Ganar. Tiene que ganar una parte y la otra. Y la otra, hace posible, pero para eso tienen que ser de las dos. Ni los unos ni los otros. Tampoco puede ser de siempre el mismo, porque entonces se crea un marco de desigualdad, que es lo que estaba pasando aquí. Entonces ocurre que hay un cambio gradual con el tiempo en las prácticas laborales. Se presta mayor atención a las condiciones de trabajo, que ya era hora. Se pone un mediador para resolver los conflictos que se podían dar. Cambios que son lentos, graduales, pero que van acabando poco a poco con prácticas muy abusivas para dejarlas en prácticas abusivas. Es decir, se ha ganado algo. Y es importante destacar también que el crimen lo que hizo es que se tuviera una mayor inquietud, que también permaneciera durante más tiempo en la memoria colectiva de todo lo que es la zona, y siempre había comparaciones, ¿no? Oye, ten cuidado con los trabajadores, no vaya a pasar lo que ha pasado en el cortijo de los libros. Y se ponía un poco como modelo, pero como veis tuvo alcance, porque esto al fin y al cabo los jornaleros entre todos se conocían. Y una acción así, uno muerto y el otro a la cárcel, pues te puedes imaginar. Me pasa como a Chus Ibáñez, me llama la atención el nombre de la finca, el Cortijo de los Libros. Sí, el Cortijo de los Libros. ¿Por qué se llamaba así? ¿Lo sabéis? Bueno, ¿tenéis la información? Porque había una pequeña biblioteca en el libro por parte de los señores, y le decían el Cortijo de los Libros. Cortijo, ¿no? Sí. Exactamente. Me gustaría leer al hombre. Hombre, en una época donde había mucho analfabetismo, un libro llamaba mucho la atención. Y una biblioteca... Tendría eso, una biblioteca tremenda, ¿no? Sí. Jesús, ¿existen otros casos similares de violencia en el ámbito rural de la época, aparte de Los Galindos, ¿no? Que me imagino que será uno de los que vas a mencionar? Y si es así, ¿cómo se pueden comparar y contrastar con el crimen de los libros? Existieron muchos, no solamente ese. Lo que ocurre es que hay unos muy famosos y que llaman muchísimo la atención, porque además fueron investigados por la Guardia Civil, porque además fueron crímenes muy clamorosos, porque el culpable fue detectado, o, como pasa con Los Galindos, hubo un asunto muy turbio, pero una cantidad de rastros que eran imposibles de ocultar. Y hay otros tantos que ocurrieron en muchos cortijos de nuestra Andalucía y por extensión del resto de España,
que no salieron ni siquiera ni con una simple reseña en algún medio de comunicación, prensa local o prensa nacional de la época. ¿Por qué es esto? Porque esos crímenes eran cometidos por potentados frente a jornaleros, o contra jornaleros más bien, los cuales eran rápidamente silenciados, había colaboración en hacer desaparecer el cadáver y, por supuesto, el resto de pruebas que pudiese haber. Las autoridades, bueno, se implicaban cuando se implicaban, dependiendo de quién había avisado a quién y de quién era la culpa. Eso deja entrever una gran falta de justicia en un medio rural antiguo en el cual pues primaba hacer dinero rápido y fácil a costa de jornales extremos y precisamente con esa forma de pensar os podéis imaginar cuál era la opinión de estos potentados frente al resto de la población. Son simplemente jornaleros, eran como algunos de ellos no voy a decir ninguna barbaridad aunque lo parezca, algunos de ellos eran considerados por sus máximos mandatarios como ganado, un ganado más. Sí, es así. Una vaca, un jornalero, un caballo, un mulo. Es así. Y era uno más. Entonces, eso dice mucho de la falta de cohesión social y de equilibrio social que había en aquella época. Sí, para colmo, los jornaleros, estando de sol a sol, también tenían unos recursos muy limitados y veían pasar a estos grandes de la fortuna, que sabían que se lo habían ganado con el sudor de su frente, con grandes coches o con grandes lujos o con grandes casas, pues eso hacía que en algunos casos saltara la espoleta del descontrol, de la locura, y que se cometieran algunos crímenes fuertes. Pero lo importante es que cuando el crimen era cometido de abajo a arriba, rápidamente había una investigación y había un culpable y había una prensa que estaba detrás. Cuando el crimen era de arriba a abajo, en la gran mayoría de casos no pasaba absolutamente nada. ¿Han mencionado a los Galindos? Hay muchísimas sospechas de que se puede saber quién fue, pero quien fue estaba tan arriba que a ese no le iban a trincar nunca. ¿Ha sido este crimen utilizado como inspiración para obras de ficción? ¿Se ha representado en literatura o en el cine, José? Directamente no, pero sí es verdad que en la España de la época, es que estamos en un año muy malo, 1921, el desastre de Anual, la decadencia en el ejército español, el asesinato de Dato por Pedro Mateu, la respuesta anarcosindicalista en Barcelona, los crímenes legales de Martínez Anido, la muerte de Emilia Pardo Bazán o de Enrico Caruso, que ya esto es en el aspecto artístico. Esto hacía que realmente estuviéramos en un panorama muy convulso. Para colmo, nos encontramos que Vicente Blasco Ibáñez escribe Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Por cierto, muy buena la película con Clifford. Miguel de Unamuno, que escribe La tía Tula. Frederick Banting y Charles Best, que consiguen, por ejemplo, sintetizar la insulina para la diabetes. Esto es para que veáis el dibujo social, cultural que había en la época, ¿no? Pero el crimen sí sirvió para otro tipo de obras, que lo que hablaba principalmente de qué era, pues hablaban de situaciones que se daban en el campo, situaciones que se daban en otros cortijos, que te hacían una especie te pintaban un poco el ambiente, ese ambiente rural, machista, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Es decir, que eso no es una cosa nueva. Y lo que sirvió, no explícitamente, pero sí implícitamente, ¿para qué? Para escribir de situaciones que se iban dando en un ambiente literario, en un ambiente absolutamente ficticio, pero que hablaban
de violencia rural, de hechos ocurridos en un pasado, de casos o de crónica negra o de abusos dentro de lo que era ese mismo marco. El cine en menor medida, porque el cine en estos años pues apenas tenía un peso específico como tal, y aunque se creaban ya películas y demás, y dentro del cine mudo había bastantes películas hechas, España no destacaba precisamente por hacer cine en aquellos días. Y luego también todo esto sirve para que muchos diarios de la época lo reflejaran en sus páginas, que hoy son parte de hemerotecas, de bibliotecas, de archivos de universidades, que se hacen y se da para bases criminalísticas y también para bases de datos bibliográficas que de alguna forma, bueno, se puede encontrar y podemos ver un poco obras de ficción inspiradas en este tipo de hechos, y también en todo lo que son los fondos bibliográficos que sirven para consultarlo. Teniendo en cuenta las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad rural de la época, ¿cómo se podría analizar este crimen desde una perspectiva de género? Tristemente esta pregunta tiene una respuesta muy fácil, Pilar. En una época donde la mujer estaba relegada a las faenas de su casa y a la crianza de los hijos, y que prácticamente no tenía casi ni derecho al voto, ni podía hacer absolutamente nada sin que su marido o su padre o el hombre de turno le diera permiso, pues imagínate. Aunque la mujer era un pilar muy importante en aquella época, ya que tenía una labor ímproba, mantener a la familia, alimentarla y asegurar así que la descendencia iba a terminar de alguna manera pues formando parte de ese tejido industrial, laboral de la época de la que estamos hablando. O sea, yo sé que estoy diciendo muchas cosas que parecen burradas, pero tenemos que irnos al año del cual estamos hablando. Es que la mujer se encargaba de traer mano de obra al campo. Es así de triste y así de claro. Se dedicaba a eso, a la crianza de los hijos. Los hijos tenían que criarse fuertes para que su padre a los pocos años ya lo llevara al campo a trabajar, y si eran hijas pues tenía que aleccionarla prácticamente las tareas de casa, porque iba a sustituirla o a relevarla en esas labores que tenía como mujer. Si lo situamos esto en cuanto al crimen, saber sabía mucho, porque también trabajaba en el campo, pero la mujer sí que no iba a nadie a decirle, oye, voy a tomarte declaración para saber qué es lo que ha ocurrido. Porque bueno, la declaración de una mujer tenía muy poco peso en un juzgado. Yo diría que ninguno, y salvo que fuera la única testigo de un caso muy, muy, muy farragoso en el cual no existiera ningún tipo de prueba que pudiese acusar al asesino, salvo en ese caso muy concreto, no iba a tener ningún tipo de peso en un caso como este. Afortunadamente tampoco le tuvo que implicarse ninguna mujer, porque repito lo que dije antes, las pruebas eran tales y el acusado se había autoinculpado, no hacía falta dar muchísimos más movimientos. Pero el impacto, fíjate, si el crimen hubiera sido perpetrado por una mujer, el impacto hubiera sido mucho mayor. Y eso sí sería importante. Vamos a dar un poquito la vuelta a esto, ¿no? Fue el Mula sobre el Correa, muy bien. Y si hubiera sido una mujer, ¿qué hubiera ocurrido? Si una mujer hubiera ido al campo, hubiera cogido este apero de labranza y hubiese asestado un golpe en la cabeza del Correa y lo hubiera matado, o hubiera sido una mujer. Y aquí sí, ya que habría muchísimos otros juicios de valor, ojo, juicios de valor, no juicios legales, del caso del que estamos hablando. Y quién sabe si incluso la pena hubiera sido con más saña por el hecho de haber sido una mujer. Porque habría sacado, como hemos dicho aquí en una ocasión ya, lo voy a volver a repetir ese término, los pies del tiesto para quizá buscar justicia sobre lo que le había ocurrido, pero
en una sociedad netamente machista, y eso lo hubiera penalizado mucho. Afortunadamente fueron 2 hombres, ellos se lo guisaron, ellos se lo comieron, y las mujeres aquí desafortunadamente, porque al claro, fin y al cabo desafortunadamente, eso sí, fue un crimen. ¿Qué legado ha dejado este hecho en la memoria colectiva de la zona, José Manuel? ¿Cómo se recuerda hoy en día en el Cortijo de los Libros y en los pueblos cercanos? Pues nos encontramos que aún se sigue recordando, porque es algo que en un núcleo rural siempre va a tener esa historia en la que se recuerde un hecho así, ¿no? Sí es verdad que hasta cierto punto se ha podido un poco legendarizar, que se cuente como una historia, ¿verdad?, que ocurrió hace ya un siglo, que casi suena a leyenda y que se ha contado de padres a hijos en las diferentes generaciones que ha habido, pero bueno, realmente es un hecho que ha ocurrido, por tanto es algo que es inherente en el pueblo. Igualmente, el crimen es visto como el símbolo de una época pasada, marcada por esas desigualdades sociales, por los conflictos laborales, por la violencia, una época que parece que hemos superado y que sirve como un recordatorio de los cambios que ha experimentado la sociedad. Igualmente es posible que el crimen haya sido una base para luego poder estudiar mejor a nivel sociológico lo que es ese trabajo en el campo y las condiciones que se tenía. Y bueno, varía significativamente todo en función de cómo se ve a lo largo del tiempo. Hay una mayor cultura, hay una mayor profundidad en cuanto a estudiar este tipo de hechos desde un punto de vista criminalístico, psicológico, sociológico. Es decir, hay un montón de formas que verlo. Hay que entenderlo también en el contexto histórico, viendo cómo influye, cómo los cambios sociales y cómo se revive el interés por este tipo de temas en función de las épocas que se van pasando. Y lo que afortunadamente no ha habido es un desarrollo turístico en este sentido, que tú sabes que hay un turismo negro, un turismo que se interesa por los crímenes y por las cosas estas, y eso es afortunadamente a donde no hemos llegado. Que, por cierto, ¿el cortijo sigue funcionando? El cortijo sigue siendo una explotación. Los terrenos sí. Y evidentemente se sigue explotando. Los terrenos. Sí, no existe un cortijo como tal. Que hasta donde yo he visto, no existe un cortijo como tal. No existe el edificio en el cual ya esté activo el edificio, sino las tierras. Ajá. Ya hay muy pocos cortijos con edificios activos. Ya casi todos son tierras y hay una extensión grande. Y después hay, como esto de los avances de los tractores y demás, puede haber un cortijo a un montón de kilómetros a la redonda y trabajar en esos 4 o 5 campos sin que haya sin que se necesite un edificio en cada uno de ellos. No es necesario. Bueno, Jesús, ¿cómo se refleja en la sentencia la visión de la justicia sobre el crimen? ¿Qué aspectos de la ley y de la sociedad entonces influyeron en la condena? Bueno, el primero fue que el jurado popular, la audiencia de Córdoba, fue la que tomó cartas en el asunto, y ya no estaba vigente la ley del jurado, con lo cual tenían que ser magistrados los que dirigieran desde una sala ese juicio. Fueron varios. Fueron don José Villalba, don Ángel Ariza, don Ramón Gascón y don León Muñoz Cobos y don Antonio Escribano. ¿Por qué tantos? Porque el fiscal, viendo que el asunto tenía muchísimas variantes, intentó pedir la máxima pena que había. Y como había distintos aspectos que investigar, fueron distintos jueces los que investigaron cada uno de esos aspectos para sumar los años de condena hasta un total. Que por eso la Fiscalía se encargó de hacerlo de esa manera,
puede decirse que con saña, uno podría empezar con saña, otro con justicia, aquí depende de el punto de vista que se tenga. Pero lo que sí se hizo fue eso. Lo normal eran 3 magistrados, aquí había 5. El fiscal se encargó de que hubiese una mayor cantidad de jueces. Luego, 1923, se podría pensar, ¡ay, seguramente pena de muerte! No, la pena de muerte no estaba impuesta en aquel momento. La pena de muerte se rescató después. En este momento no había pena de muerte. Era un crimen rural, por motivos laborales. Y bueno, se podría pensar que el asunto estaba muy claro, con lo cual con un solo juez era suficiente. Y resulta que no, cuando el fiscal tomó cartas en el asunto y empezó a pedir la documentación de la investigación de la Guardia Civil, se dio cuenta que, salvo el detalle de la alevosía, que era un detalle claro, el asesino esperó a que el crimen, el asesinado, la víctima estuviera solo y sin posibilidad de defenderse. Con lo cual hubo alevosía, y esa sería una circunstancia atenuante. Pero lo que se intentó en aquel momento es que los jueces vieran el asunto como una especie de lección para el resto de personas que pudiesen intentar algo parecido. Para que no volviera a ocurrir. Exacto. Y por eso, por lo de la cantidad de jueces, la pena tan alta que pedía el fiscal, en fin, que hay un interés, quizá, si no político, de personas bastante influyentes, para que este caso fuera un escarmiento para todo aquel que pensara en algún momento en rebelarse contra un superior en el campo. Y así lo hicieron en el juicio, y así fue el juicio hasta que llegó esa pena de cadena perpetua, no de muerte, pero cadena perpetua. Estaba claro que según la ley vigente. Entonces la pena de muerte no. Por eso es que fue impuesta, o sea, existió un momento de nuestro gobierno, dejó de existir y se impuso la cadena perpetua, se rescató posteriormente y después ya se abolió también. A la década de los 70 fue los últimos ajusticiamientos. Me ha dejado un poco preocupada de nuestro gobierno. ¿A qué te refieres? ¿Al gobierno de entonces? Sí, claro, al gobierno de entonces, exactamente. Es que ha sonado así como muy raro. No, porque estaba leyendo un detalle que quería incluir, lo que quería hablar de él, que era precisamente el de no poner en riesgo en absoluto a la justicia de aquel momento. Preguntabas antes, ¿había muchos crímenes en otros cortijos similares? De hecho, había muchos, pero eran silenciados. Había demasiados. Y la justicia, los jueces lo sabían. El problema es que todo aquello estaba enturbiando un poco la acción de la justicia, porque había muchísimos escollos, porque había muchísima gente de dinero, porque había mucho que mirar para otro lado. Y este crimen, quizá este y algunos más, sirvieron para hacer que la justicia se centrase y se vendiese públicamente como algo en el cual se colocan las dos cosas en una balanza y es equilibrado, es justo para todos. Cuando se veía que, bueno, el crimen, sí, lo cometieron, pero en ningún caso, en este juicio, se tuvo en cuenta las razones por las cuales el asesino pudo cometer ese crimen. Se sabe que hay razones eximientes. Un arrebato de locura puede ser una razón en la cual te rebajen mucho una pena. Y era posible que en aquel entonces, en 1923, a pesar que se pueda pensar que una época muy pasada, existiera algún psicólogo que pudiera decir, oye, mira que este señor tuvo un arrebato de locura, se le fue a la cabeza un poco de mala manera y cometió el crimen, pero él no estaba en sus cabales, él no estaba en su juicio. Esto no se tuvo en cuenta, en absoluto. Por lo tanto, si había... ¿Pero fue el caso? Posiblemente sí, porque el crimen era demasiado sangriento y y el culpable se entregó posteriormente. O sea, no tenía pensado cometer el crimen, decir yo cometo el crimen y me voy, como muchos asesinos, no, me quito de en medio, me escondo, no. Él cometió el crimen, se fue como con la cabeza perdida, y cuando volvió a su ser dijo, ostras, ¿qué he hecho? Yo me presento ante la Guardia Civil de la época y digo que he sido yo. Ahí había una circunstancia que era
eximiente, bueno, no eximiente, sí atenuante. Que pudiera ser atenuante, claro. Pues no se tuvo en cuenta tampoco en el juicio. Que la época... Claro, entonces la visión de la justicia simplemente se centró en dos cosas fundamentales: alevosía y premeditación. Claro. Esos eran los dos hechos fundamentales de la justicia, de los jueces, a la hora de coger el caso. Le daba exactamente igual si había más testigos, menos testigos, lo que sea. Un señor murió de un hachazo en la cabeza, un golpe fuerte en la cabeza, y este lo ha hecho. A por él, sin más. Lamentablemente, aquí se podría pensar que la acción de arrepentimiento del culpable no le sirvió de mucho a la hora de la sentencia. En este caso sería un bestolazo, ¿no? Sí, un bestolazo, sí, vamos. un bestolazo, efectivamente. Bueno, pues a pesar de que ha transcurrido casi un siglo desde aquel fatídico octubre de 1921, el eco del crimen de los libros sigue resonando en la actualidad. A pesar de que pueda parecer mentira, las tensiones laborales, la precariedad y la violencia, aunque expresadas de manera diferente, continúan siendo problemas acuciantes en la sociedad de hoy en día. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 617-233-233. Pues tenemos un par de horitas por delante. Las redes sociales están muy tranquilas, salvo Chus Ibáñez, que estaba diciendo que se nos oía como en eco. En fin, ya lo solucionado. Ha vuelto a conectarse y ya nos oye bien. Dice, qué fuerte. Me recuerda a lo de la letra con sangre entra, amedrentar. Bueno, pues en cierto modo pudiera ser así, la verdad. Que decía que tenemos un par de horas por delante. Vamos a hablar de la estación de ferrocarril de Canfranc. Este es un tema que hemos tocado ya. Lo único que ocurre es que lo hemos hecho desde otro punto de vista y vamos a abordarlo de nuevo porque así lo ha pedido un hermoso. Quería que tocáramos la parte histórica, en fin, vamos a hablar de ello. Recordarte que si tienes alguna petición que hacer, puedes, porque ya lo del Rincón del Oyente ha desaparecido como tal, el correo en concreto, y está ahí el correo del programa, que es nochehermosa, todo junto, nochehermosa @rtva.es, para que hagas tus peticiones. También puedes hacerla en un audio en el WhatsApp de La Noche Más Hermosa. El WhatsApp va a ser esta temporada una especie de cajón desastre, pero las respuestas a la encuesta solo pueden ir, por favor, al contestador automático. El contestador automático exclusivo para las respuestas a la encuesta. Bueno, aparte del ferrocarril de Canfranc, estará con nosotros Gloria Oñoro a partir de las 2 de la madrugada. Se incorpora en este mes de septiembre para tocar temas muy variados relacionados con la psicología, sobre todo. Y bueno, de vez en cuando a lo mejor toca algo financiero. Lo digo porque ¿cómo se llama? Agapito pedía que habláramos de algo de eso.